¿Cómo están todos? Buenos días, bienvenidos a esta conferencia magistral. El día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, el doctor Raimundo Campos, nos acompaña aquí la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Para nosotros es un honor, doctor, que nos visites por acá en la frontera. Creo que para toda la comunidad académica, tanto docentes como los estudiantes, es un privilegio, un lujo tener acá al doctor Campos. Y bueno, en ese sentido voy a permitir leerles una semblanza a manera de reseña para introducir después lo que será la presentación del doctor. El doctor Raimundo Campos Vázquez es egresado a la licenciatura en Economía por el Tecnológico de Monterrey en el campus Monterrey en mayo del año 2000. Después realizó su maestría en Economía en el Colegio de México en el periodo 2000 a 2002. Al finalizarla realizó una estancia de investigación en la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut. Tiene un doctorado en Economía por la Universidad de California en Berkeley, el cual finalizó en el año 2009. Desde ese año, el doctor Campos se incorporó como profesor investigador en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Las áreas principales de investigación en las cuales se especializa el doctor Campos son economía laboral, economía del sector público y economía del desarrollo. El doctor tiene un conjunto de premios y distinciones en las cuales me permitiré señalar nada más algunas, entre ellas, en primer lugar, en el Premio Nacional de Finanzas Públicas del año 2016, con el trabajo titulado Cambios en el impuesto sobre la renta en México, implicaciones para los contribuyentes y las finanzas públicas, en colaboración con el maestro Álvaro Meléndez. Premio otorgado en el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados. En primer lugar, también en el Premio Nacional de Finanzas Públicas del año 2014, presentando el trabajo titulado Los ingresos altos, la tributación óptima y la recaudación posible, en colaboración con Emanuel Chávez y Gerardo Esquivel. Premio otorgado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. En primer lugar también en el Premio Víctor Urquidi 2012, con mención honorífica en el Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública del año 2012. En primer lugar en el premio al mejor póster otorgado por la European Association of Labor Economists en la conferencia anual que fue realizada en Torino, en Italia, del 19 al 21 de septiembre de 2013, y segundo lugar en el Premio de Investigación en Demografía Gustavo Cabrera del año 2012. El doctor Raimundo Campos es autor de más de 41 artículos, entre los que destacan algunas de las revistas más importantes a nivel internacional: Applied Economic Letters, Latin American Journal of Economics, American Economic Journal, Oxford Development Studies, American Economic Review, el Trimestre Económico, Economic Bulletin, Journal of Behavioral and Experimental Economics, entre muchos otros más. Y cabe señalar que el doctor Campos, como parte de sus publicaciones, lo que nos va a presentar hoy es parte del contenido de uno de sus libros, el más reciente, y él es autor también de este y otros 7 libros más para una contabilización, si no me equivoco, doctor, de 8 libros en su haber. Si hay más, pues nos los hace saber, ¿no? Por allí. Entonces, esto como parte, les decía, a manera de introducción, una presentación de lo que es la carrera o la trayectoria profesional del doctor Raimundo Campos, y esperemos que sea de provecho para la comunidad estudiantil de Ciudad Juárez. Bienvenido, doctor. No, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un honor para mí estar aquí. Estoy muy contento de estar aquí. Yo soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, entonces cualquier venida al norte del país es como venir a casa. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que lo que les voy a platicar sea de interés y podamos tener una discusión al respecto. Entonces, como mencionó Aldo, lo que les voy a presentar es parte del libro que acaba de salir hace un año aproximadamente, sobre economía y psicología, de apuntes sobre economía conductual para entender problemas económicos actuales. En Berkeley, donde hice el doctorado, hay un grupo muy importante que hace este tipo de estudios, y bueno, mientras hacía mi doctorado pues aprendí muchas cosas, y luego llegando al Colegio de México, me seguí interesando mucho en estos temas, y bueno, después de varios años decidí escribir este libro un poco para transmitir estos conocimientos a la sociedad
porque no son temas que se enseñen regularmente en la licenciatura o incluso a nivel maestría. Entonces, traté de hacer esto para acercar a estudiantes y profesores en estos temas y que pudiéramos conocer estos temas de investigación de frontera. Entonces, esto es lo que les voy a platicar el día de hoy. Entonces, ¿qué es economía y psicología? Bueno, lo que es básicamente se busca, lo que queremos es un mejor entendimiento de los seres humanos. Queremos saber cómo se comportan, qué los motivan y las consecuencias económicas de esas decisiones. Entonces, generalmente, ¿cómo se enseña economía tradicional? Entonces, aquí en esta literatura de economía y psicología, decimos que hay dos tipos de individuos, ¿no? Los llamamos, primero, el que asumimos en nuestros modelos económicos, los llamamos homo economicus, ¿no? Aquellos individuos que son completamente racionales, que son egoístas, que no tienen problemas en procesar información, les damos un problema y ese problema lo resuelve ese tipo de personas. Son homo sapiens, gente tradicional que encontramos en la calle, que tenemos sesgos predecibles, somos seres sociales, dependemos de los demás, tomamos decisiones dependiendo del contexto en el que nos enfrentamos, tenemos cierta capacidad limitada cognitiva, no podemos realizar todas las operaciones, y entonces, ¿qué consecuencias tienen ser así para nuestros modelos económicos? Entonces, algo de eso es lo que les voy a platicar el día de hoy. Entonces, no podría empezar esta plática sin decir que el gran legado de Daniel Kahneman, ¿no? Entonces, Daniel Kahneman, como ustedes saben, ganó el premio Nobel hace algunos años y fue el que en verdad cambió cómo se hacía economía en los últimos 15 años, ¿no? Ha cambiado radicalmente su forma de hacer economía. Entonces, las contribuciones de Daniel Kahneman principalmente son con Amos Tversky, pero pues, no pudo ganar el Nobel porque lamentablemente falleció a mediados de la década de los 90. Entonces, su trabajo se basa básicamente en analizar las fallas de los individuos, donde en decisiones son decisiones inconsistentes de acuerdo a nuestros modelos tradicionales. Y entonces, tal vez hay dos aspectos clave en sus contribuciones. La primera contribución es la importancia del contexto, ¿no? Y en esta figura que podemos ver, esta figura con grandes círculos azules y un círculo naranja y luego circulitos azules y luego un círculo naranja. Tal vez a primera vista nuestro cerebro rápidamente nos dice que el círculo del lado derecho es más grande que el del lado izquierdo, el círculo naranja. Nuestro cerebro rápidamente está entrenado para pensar de esa forma. Si los medimos con regla, tal cual, vamos a darnos cuenta que esos dos círculos naranjas son exactamente del mismo tamaño. Pero nuestro cerebro automáticamente nos manda la información para hacernos creer que el círculo naranja del lado derecho es más grande. ¿Y por qué nos manda eso? Pues el contexto. El contexto es esos circulitos azules más grandes del lado izquierdo y más chiquitos del lado derecho. Si no fuera por eso, los veríamos iguales. Pero entonces, esa es la importancia del contexto. Y en nuestros modelos económicos generalmente no tomamos en cuenta el contexto en el que está tomando la decisión cada persona. Y la segunda gran contribución de Daniel Kahneman es esta división de cómo pensamos y cómo procesamos la información. Y él lo llama básicamente el sistema 1, sistema 2. Y les recomiendo ampliamente, si no han leído su libro de Pensar rápido, pensar despacio, se los recomiendo ampliamente. Es un gran libro. Algunos lo llamarían una de las grandes contribuciones del siglo. Entonces, es un muy buen libro. Entonces, él divide en estos dos sistemas la forma en que procesamos la información, sistema 1, sistema 2. El sistema 1 es automático, es rápido, es inmediato. Es esta figura del contexto, pues nuestro sistema 1 rápidamente está actuando para decirnos que el círculo naranja del lado derecho es más grande que el del lado izquierdo. Ese es nuestro sistema 1. Nuestro sistema 2 es, vamos a analizar detalladamente, vamos a tratar de medir, ser lo más preciso posible para ver de qué tamaño son. Y entonces el sistema 2 es lento, ¿sí? Razona, requiere concentración y lleva esfuerzo utilizarlo. Entonces, una operación matemática nos lleva a utilizar nuestro sistema 2, pero a lo mejor en
rápidamente tenemos un prejuicio sobre una persona de cómo lo vemos y eso es rápidamente el sistema 1 que nos está dando información de cómo nos debemos de comportar. Entonces, generalmente el sistema 1 domina, es el que piensa automáticamente y en nuestros modelos económicos generalmente pensamos que todas las decisiones de los individuos salen del sistema 2. ¿Sí? O sea, y pues los seres humanos no nos comportamos así. La gran mayoría de las decisiones las toma el sistema 1, que es el sistema rápido, intuitivo. Entonces, bueno, ya les he platicado esto y, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Bueno, esto es muy importante para analizar problemas económicos, ¿no? Y es lo que voy a hablar el día de hoy y un poco de cómo empezó toda esta literatura de psicología y economía. Entonces, hay 4 aspectos a discutir que en mi opinión son muy importantes. Primero es defaults y problemas de autocontrol en temas, por ejemplo, de ahorro para el retiro. Después, normas sociales y de mercado. Preferencias sociales, sobre todo en la cuestión de cuando analizamos el mercado laboral y las diferencias de género. Y por último, cultura y estereotipos. Entonces voy a decirles diferentes ejemplos, algunos de la literatura y otros de mi propia investigación en estos temas. O sea, no podría empezar con otro tema más que con el tema de defaults y de problemas de autocontrol. Sin este tema hubiera sido imposible tener el crecimiento que tenemos ahora en la literatura de economía y psicología. O sea, en verdad el tema de ahorro para el retiro fue fundamental para que los demás economistas pensáramos que esto es muy importante. Porque en los 80, si bien el artículo del premio Nobel de Kahneman y Tversky fue a finales de los 70, en los 80 sí hubo crecimiento de esta literatura, pero o sea, la realidad es de que la mayoría de los economistas no pensaba que esto fuera algo verdaderamente importante. No fue hasta finales de los 90 que llegan ciertos resultados con los resultados para ahorro para el retiro que los economistas vieron y dijeron, aquí hay algo muy importante que no podemos dejar pasar, ¿no? Y por eso Daniel Kahneman después gana el premio Nobel a inicios de los 2000, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante. Entonces, o sea, si creemos en el sistema 1, que es pensar rápido, nos lleva a ser inerciales, entonces pensaríamos que el problema del ahorro es un problema sencillo. Cuando nosotros enseñamos economía decimos, bueno, pues vivimos tanto tiempo, queremos consumir cuando no trabajemos en la adultez tanto consumo, entonces eso implica ahorrar tanto dinero, ¿no? Entonces, o sea, es sencillo, o sea, debemos de ahorrar 10% y el problema es de que esa decisión tan sencilla y tan importante como nuestro ingreso en el futuro, generalmente nadie la realiza. ¿Y por qué nadie la realiza? Porque el sistema 1 gana el sistema inercial y generalmente dejamos el problema para mañana. Es muy fácil para nosotros decir, pues me voy a retirar en 40 años, ahorita no tengo problema, mejor empiezo a ahorrar el siguiente año. ¿Sí? Y llega el siguiente año y dices, bueno, siempre hay otra cosa importante y ¿qué les parece si lo dejamos para el siguiente año? Y así pasan hasta que llega la edad de retiro. Entonces, para Homo economicus esto no es ningún problema, debemos de ahorrarlo. Y para Homo sapiens, al contrario, es una decisión muy costosa en términos cognitivos. Entonces, las diferencias de política pública son totalmente diferentes. ¿Sí? Para Homo economicus, si creemos que el problema es de Homo economicus, de que el individuo es racional y que no está ahorrando lo suficiente, la decisión de política pública para incentivar el ahorro para el retiro es un subsidio. O sea, damos subsidios para el ahorro y entonces dando un subsidio para el ahorro aumentaríamos la demanda de ahorro y con eso tendríamos más ahorro para el retiro. Entonces, esa sería la implicación de política pública. Sin embargo, si los individuos no se comportan de esa manera, si los individuos se comportan como Homo sapiens, entonces la decisión de política pública debería ser influenciar el sistema 1. Tratar de influenciar el sistema 1 para que aumente el ahorro para el retiro. Y entonces, efectivamente, a inicios de los 90 teníamos toda una gama de política para incentivar el ahorro por medio de subsidios. Pero, o sea, imagínense, dar un subsidio es caro, porque yo se lo tengo que dar el subsidio a todos. Entonces, si yo le doy el subsidio a todos, me cuesta mucho como Estado a mí dar ese subsidio para incentivar el ahorro para el retiro. Entonces,
¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, aquí pues por esto también Richard Thaler ganó el premio Nobel recientemente y está mucho en su libro de Notch. O sea, el subsidio es muy caro, le cuesta al gobierno. Entonces, la propuesta de Richard Thaler fue, bueno, vamos a aprovechar el sistema 1, vamos a aprovechar la inercia. O sea, es decir, vamos a tener ahorro automático y un default positivo, no de cero. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando yo llegué al Colegio de México, y el ISSSTE me pasó una hojita, me decía, bueno, a ver, ¿cuánto quieres ahorrar para el retiro? ¿No? El ahorro solidario. Me daba 3 opciones, 0, 1 y 2%, ¿no? de ahorro solidario. Entonces, yo sabiendo toda esta literatura, por supuesto, marqué el 2%. Pero luego le pregunté a CONSAR cuánto era esto. Yo pensé, pues el 90% va a estar escogiendo el 2%. No, o sea, CONSAR me dice que aproximadamente el 70% es 0%. O sea, la mayoría de las personas escoge 0 o bien no contesta esa hojita y entonces está ahorrando 0% de ahorro solidario. Entonces, ¿qué es ahorro automático? Es decir, que y default es que yo en lugar de darte la hojita, en la hojita te digo, tu ahorro es 2%. Si quieres cambiar tu ahorro de 2%, llama a este número de teléfono, ¿sí? Pero como está en México no es así. Generalmente es tu default en México actualmente es ahorras 0% y tú tienes que marcar la hojita para que ahorres más. Entonces, el ahorro automático, el default, es que sea más que 0, que no sea 0 el default. Entonces, y que haya incrementos a lo largo de la vida. Entonces, por eso ahorita las AFORES, con base en toda esta literatura, las AFORES generalmente tienen planes de ahorro automático, ahorro voluntario. Te inscribes y te dicen, ¿cuánto quieres que aumente tu ahorro voluntario año con año? Entonces, yo obviamente sabiendo toda esta literatura les dije, bueno, pues márcame que ahorro voluntario tanto y con aumentos del 5% al año, digamos, ¿no? Entonces, así es como Richard Thaler, básicamente la propuesta de Richard Thaler, y que tuvo un efecto sustancial en el ahorro para el retiro, sustancial. O sea, los subsidios para el ahorro eran muy caros y no aumentaban tanto el ahorro para el retiro, pero estos cambios gigantes, o sea, estos cambios pequeñitos de un cambio del default de 0 al 3%, o sea, hizo que la gente ahorrara, o sea, el cambio en el ahorro fue de 40 puntos porcentuales en las personas que ahorran. Es un cambio gigante, ¿no? Gigante, o sea, no te logra ese cambio un subsidio en el ahorro. Entonces, ¿y qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué es lo mejor de todo esto? Es que al Estado le costó 0. O sea, 0. O sea, un subsidio para el ahorro te cuesta muy caro como gobierno, pero aprovechar la inercia, aprovechar el sistema 1, cambiar esta lógica, le costó 0 básicamente y aumentó sustancialmente el ahorro para el retiro. Entonces, cuando vieron esto los economistas en su momento dijeron, o sea, aquí hay algo, o sea, ¿cómo? O sea, estamos teniendo un cambio en conducta gigante y no nos está costando. Y entonces ahí es, con todos estos resultados, ahí es cuando los gobiernos, a medio de los 2000 después del premio Nobel de Daniel Kahneman, que se dan cuenta, podemos utilizar estas herramientas, estos resultados científicos para mejorar nuestras políticas públicas y lo mejor de todo es de que es posible que nos cueste menos dinero. Entonces, es así como toda esta literatura crece sustancialmente en el alcance entre científicos sociales y entre hacedores de política pública. Entonces, el siguiente punto, si recuerdan, es una imagen de Ulises atado al mástil con las sirenas. O sea, pongo esta figura porque refleja los problemas de autocontrol que tenemos. Quisiéramos ahorrar para el retiro, pero no podemos, dejamos el problema para mañana. Queremos dejar de fumar, pero dejamos la solución del problema para mañana. Quisiéramos hacer ejercicio y comer más saludable, pero siempre es mejor dejar el problema para mañana. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema de autocontrol? Bueno, Ulises nos da cierta guía de cómo comportarnos para resolver ese problema de autocontrol. Vamos a atarnos al mástil. Sabemos que tenemos un problema de autocontrol y lo que hizo Ulises fue atarse al mástil. Entonces, ¿cómo podemos
y ayudar en términos de política pública en estos aspectos. Bueno, Ulises era sofisticado, sabía de sus problemas, entonces tenemos que diseñar políticas para Homo sapiens y hacer fácil que los individuos puedan atarse al mástil. O sea, entonces, por ejemplo, este problema de ahorro para el retiro, esta ayuda para atarse al mástil es como les acabo de mencionar, de tener esta posibilidad de tener ahorro voluntario, que tenga incrementos a lo largo de tu vida y que sea más fácil ver el problema en el futuro y de tal manera que te atas al mástil en el presente. Entonces, todos estos resultados han hecho que gobiernos vean con interés esas intervenciones con muy buenos resultados. Entonces, sin esta literatura es imposible ver el crecimiento de economía y psicología. O sea, estos resultados fueron clave, decisivos para que mucho más personas estuvieran interesadas en estos temas y después de eso se amplió a otros temas de investigación. Y uno de ellos, y que me gusta mucho, es el de normas sociales y normas de mercado. O sea, para Homo economicus, solo cuando nosotros enseñamos economía tradicional y vemos oferta y demanda, o sea, generalmente decimos, bueno, la demanda cambia con cambios en el precio y si hay un cambio en el ingreso, va a aumentar la demanda dependiendo si el bien es normal, inferior, digamos esto. Entonces, pero la demanda solo va a cambiar con incentivos monetarios. Eso es clave. ¿Sí? Y eso es una norma de mercado. O sea, solo estamos asumiendo que cambios en demanda, cambios en oferta vienen de cambios en incentivos monetarios. Sin embargo, para Homo sapiens el contexto importa y el contexto definido como normas sociales. Y entonces por eso les mencioné el círculo naranja, cómo se veía diferente dependiendo de qué círculos azules estaban a un lado. Entonces las normas sociales son muy importantes y que nosotros como individuos las tomamos en cuenta para nuestras decisiones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que es interesante es el trabajo. O sea, cómo motivar y elevar la productividad. De acuerdo a nuestro razonamiento económico tradicional, solo cambiando el salario podemos elevar la productividad. ¿Sí? Solo de esa forma. No hay otra forma para cambios en productividad. Entonces, ¿es esto correcto? ¿Cómo tomamos en cuenta el contexto? Entonces, un aspecto es, bueno, ¿qué tanto importa, por ejemplo, la desigualdad dentro de donde estás? ¿No? ¿Importa tu salario únicamente o comparas tu salario con los demás? Entonces, aquí David Cart y otros investigadores de la Universidad de California en Berkeley hicieron un experimento muy interesante donde en California, al ser una universidad pública, todos los salarios son públicos. Entonces, pero muchos profesores y personal administrativo no sabía de esto. Entonces, lo que hicieron los investigadores fue enviar una encuesta y enviar el link donde estaban los salarios de su departamento en la red. Y bueno, pues después les preguntaron cómo te sientes, qué es lo que pasa, y qué fue lo que encontraron es que aquellos que ganan su salario arriba de la mediana dentro de su ocupación y departamento, no sentían mayor satisfacción de vida. Pero el problema venía verdaderamente con los que estaban abajo de la mediana, o sea, que tenían una menor satisfacción en el trabajo. Y entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que, o sea, la desigualdad dentro del trabajo puede afectar la productividad y eso no está en nuestros modelos tradicionales. O sea, en nuestros modelos tradicionales a mí solo me importa cuánto me pagan a mí y no me importa cuánto ganen los demás, ni en dónde estoy. Y lo que está diciendo toda esta nueva literatura es que, o sea, sí importa mucho dónde estás y cómo te comparas con los demás. Y entonces, cómo te comparas con los demás va a depender de qué tan satisfecho estás en el trabajo y a la vez qué tanta productividad tienes. Entonces, en Homo economicus, lo que decía, solo nos preocupamos por salario. En Homo sapiens consideramos lo que los demás piensan. Entonces, también otra parte importante es podemos elevar la productividad dependiendo de si se nos reconoce en el trabajo. Y lo que encuentran los resultados es que sí, o sea, efectivamente.
Aquí les muestro un resultado por Dan Ariely y otros investigadores. No voy a tardar mucho en la explicación. O sea, simplemente les voy a decir, bueno, hacen un experimento y con estudiantes y les dice, vengan aquí, van a trabajar, van a hacer unas hojas, aquí encontrar cuántos errores, y la diferencia es de que a un grupo les dice, pues sabes qué, cada hoja que termines, pues aquí la paso por la trituradora de papel y a todos les voy a pagar lo mismo. A todos les voy a pagar lo mismo. Entonces llegas, terminas tu trabajo y lo tiro a la basura. Otro lo pongo en un archivo. Y el otro te doy un reconocimiento y te digo gracias y lo guardo y te digo que es muy importante y lo pongo a un lado mío. Pues efectivamente solo o sea, le estamos pagando lo mismo a las personas por el mismo trabajo. Pero aquellas personas que vieron que su trabajo era reconocido, tuvieron una mayor productividad. Entonces, aquí el salario es el mismo, pero el reconocimiento es diferente por ese trabajo. Entonces, al tener un reconocimiento mayor, o sea, eleva la productividad en el número de unidades producidas de alrededor de 50%, ¿sí? 40-50%. Entonces, ya no me da tiempo de explicarles el otro experimento, pero o sea, el incremento en productividad es sustancial. Estamos hablando de 40%, un incremento en productividad solo por reconocer a los trabajadores independientemente de su salario. Entonces, o sea, el contexto importa mucho. Entonces, ahora déjenme platicarles un último experimento, que este es mi favorito en este tema de normas sociales y de mercado. Es que, y esto apenas es muy reciente en la literatura económica, es que tenemos que pensar cómo las normas sociales y de mercado interactúan, ¿no? Entonces, las normas sociales y de mercado pueden ser complementarias o sustitutas, y nos gustaría que estas normas sean complementarias. Cuando nosotros diseñamos una política pública, que sea complementaria las normas sociales con las normas de mercado. Entonces, difícilmente, como les he platicado, o sea, normas de mercado o incentivos monetarios por sí solos van a cambiar la conducta de forma sustancial. Y entonces necesitamos de las normas sociales. Y ahora, un problema de las normas de mercado, sobre todo si son sustitutas, es que si sustituimos las normas de mercado por las normas sociales, es muy difícil volver al equilibrio donde únicamente estamos actuando en un mundo de normas sociales. ¿Y cuál es el ejemplo perfecto para esto? El ejemplo perfecto es un ejemplo de guarderías. Entonces, yo soy padre de 2 hijas y es un sistema igual, y en Israel, este estudio se hizo en Israel, donde pues tú pagas por ciertas horas, y si te pasas de las horas generalmente o sea, pagas una tarifa extra, o bien, como en el caso de Israel, había una norma social de que tenías que llegar a esa hora. Entonces, tú pagas por 8 horas y pues tienes que pasar por los niños a las 6 de la tarde, pero la guardería cierra a las 7 y pues pasas hasta las 7, pero pues era hasta las 6. Entonces, ¿qué pasaba en Israel? Unos investigadores se dieron cuenta de esto y hablaron con varias guarderías, y entonces a unas guarderías les dijeron, bueno, sigue igual, y a otras guarderías les dijeron, pues ¿sabes qué? Somos economistas, ¿qué te parece si metes una multa para todos los padres que lleguen tarde por sus hijos, ¿no? Entonces, si llegabas tarde antes en este sistema, pues la profesora o el profesor de ahí, el cuidador, la cuidadora de la guardería, te veían feo porque pues llegabas tarde y no se permitía, y con la pena, pues con la pena monetaria, pues ya tenías que pagar lo que debía. Entonces, si somos economistas y pensamos en cómo actúan los incentivos monetarios, la predicción es que pagar $1 a diferencia de 0, siempre pagar una cuota positiva a pagar 0, debería de reducir la demanda, o sea, debería de reducir la cantidad de demanda. O sea, si yo me están poniendo una penalización monetaria y antes no la tenía, yo debería llegar menos tarde con la penalización monetaria. Sí, creemos en economía y en la ley de la demanda. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Bueno, aquí tenemos con líneas punteadas, es las guarderías que no tienen penalización monetaria, y la línea sólida es con penalización monetaria. Antes de introducir las penalizaciones monetarias, vemos que las guarderías, en términos del número de hijos recogidos tarde, son aproximadamente las mismas. Luego se pone la penalización monetaria, no pasa nada, como esperaríamos con las guarderías que no cambiaron nada, sigue todo igual. Pero ¿qué pasó con las guarderías que pusieron penalización monetaria, que es el periodo con castigo? O sea,
el número de niños recogidos tarde no disminuyó, aumentó sustancialmente. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, esto no se están comportando estos padres de familia como Homo economicus, ¿sí? Se están comportando como Homo sapiens. ¿En qué sentido? De que, pues puedo llegar tarde y ya la señorita, el señor con el que yo recojo a mis niños ya no me puede ver feo porque ya le puedo pagar, entonces pues mejor llego tarde, ¿no? Y entonces ya no me importa que me vea feo porque ya, o sea, es un mercado, o sea, yo estoy pagando un precio para recogerlos tarde, entonces no me importa, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que más padres de familia recogieron tarde a sus hijos. Luego dijeron, bueno, ya vamos a quitar eso y vamos a regresar a lo mismo como estábamos acá, es decir, sin penalización monetaria. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que los padres de familia en esos grupos pues dijeron, bueno, pues ya que lo quitaste, pues muy mal por ti, yo ya como quiera sigo recogiendo tarde a mis hijos. Es decir, la norma de mercado que entró para sustituir a la norma social de esta penalización monetaria, ya no pudo sustituir, ya después de que se trató de regresar al equilibrio anterior, ya no se pudo llegar. O sea, ya se quedó en ese equilibrio, por así decirlo, malo. Entonces, o sea, por eso es lo que les decía, es muy complicado una vez que sustituimos una norma social por una norma de mercado y queremos quitar esa norma social, esa norma de mercado después, es posible que no nos lleve al mismo equilibrio que teníamos antes. Entonces, es muy importante que diseñemos políticas públicas que sean complementarias entre normas sociales y normas de mercado. Entonces, el otro ejemplo que les platico es el de brecha salarial entre hombres y mujeres. Sabemos que hay una brecha salarial y entonces, ¿a qué se debe esto, no? Entonces, se ha encontrado que, o sea, por ejemplo, mujeres son en promedio más aversas al riesgo, más altruistas, menos duras en negociación. Entonces, o sea, podemos saber, o sea, ¿a qué se debe esto? O sea, un ejemplo de experimento, de economía experimental tradicional es el juego del ultimátum. En el juego del ultimátum hay dos jugadores anónimos, o sea, un proponente y un respondente. El proponente le da, o sea, el juego es, bueno, yo como proponente puedo dar cierto dinero al respondente, pero el respondente puede aceptar o rechazar ese dinero. Si lo rechaza, ambos jugadores se quedan con cero. Si lo acepta, se queda como lo acepta, como lo propone el proponente, ¿no? Entonces, la teoría económica nos diría que pues, debemos dar el mínimo posible, un peso. Entonces, si yo como proponente doy un peso, el respondente debe aceptar ese peso, porque quedarme con un peso es mejor que 0 pesos. Pero en la mayoría de los estudios eso no se encuentra. No se comportan de esa manera. Hicimos este experimento, de hecho, con varias personas en el Colegio de México, juntamos como 400 personas, y en general lo que encontramos es que las mujeres rechazan menos que los hombres, esto es consistente con toda la literatura internacional, pero también algo muy importante que encontramos es que los hombres en general son más agresivos en términos de negociación salarial cuando se enfrentan a mujeres que cuando se enfrentan a hombres en términos de negociación. Y esto nos da posibles caminos de entender estas brechas salariales y en términos de negociación y el posible rol importante de cultura y estereotipos. Entonces, ya se me está acabando el tiempo, entonces nada más déjenme contarles rápidamente uno de los últimos experimentos que hice y de la importancia que creo de estereotipos y color de piel. El Colegio de México y yo también, varios investigadores hemos tratado de investigar cuáles son las consecuencias del color de piel y estereotipos en México y qué consecuencias tiene esto para resultados de vida. Y, o sea, en general, si vemos los medios de comunicación, generalmente observamos que políticos, artistas en general tienen un color de piel más blanco, claro que el promedio en México. O sea, y la pregunta es, bueno, ¿existe discriminación en México por color de piel? Y, o sea, ¿qué canales podrían explicar diferencias en resultados de vida por color de piel? Entonces, un posible canal que creo que no se ha investigado lo suficiente en México y en otros países también es cuál es el rol de la cultura en nuestras propias decisiones, porque generalmente pensamos en discriminación de, bueno, la empresa A no me quiso dar el trabajo porque me veo de esta forma. Ahora, otra pregunta diferente es, yo como individuo,
creo que la empresa A me va a tratar de esa forma, entonces yo como individuo cambio mi comportamiento y cambio mis decisiones dado que creo que me van a tratar de esta forma. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de probar en esta investigación. Y para ello hice una intervención en 3 secundarias en la Ciudad de México, en todos los grupos de la secundaria, y en cada grupo, tenían 4 grupos en cada grado, y eran diferentes tratamientos, ¿no? En un grado les dábamos fotos de artistas y políticos. Ahí es cuando me enteré de mis asistentes de investigación, me dijeron que tenía que meter como artista a la Yuya. Yo no conocía a la Yuya, pero aparentemente todos los de secundaria la conocen. Entonces metimos a la Yuya ahí en varias fotos, metimos a Manuel Velasco, a Marcelo Ebrard y a otros artistas y políticos. Luego metíamos una autoidentificación de color de piel, que es la escala Perla, que son 11 colores, que es la que utilizó INEGI y es la que ha utilizado el CONAPRED para medir color de piel. Entonces son 11 colores y le preguntamos a los jóvenes a qué color de piel tienes, ¿no? Y luego les dimos los 2, y luego había un grado donde no les dimos nada. Y en general lo que encontramos es que las mujeres son mucho más afectadas al recibir esta información. Después de hacer esta identificación les dábamos una prueba de habilidades cognitivas y una prueba de aspiraciones para el futuro, es decir, cuánto esperas trabajar a los 30 años, cuánto ingreso crees que vas a tener, y preguntas de ese estilo. Y en general las mujeres fueron mucho más afectadas por recibir estos tratamientos de color de piel, es decir, ser conscientes o hacernos más conscientes de cómo nos vemos, que era el propósito de este experimento. En ese momento nos lleva a tomar diferentes decisiones y a creer que podemos obtener menos de los que no reciben esta información. Entonces, las mujeres son mucho más afectadas por esto, especialmente en aspiraciones. Y esto es consistente con otros trabajos que he hecho de que las mujeres son mucho más sensibles en términos de la apariencia física que los hombres en el mercado laboral mexicano. Entonces, esto es importante en términos de cultura y estereotipos, ¿sí? Es muy importante el contexto al que nos estamos enfrentando. Pensaríamos, si yo les pregunto, ¿les importa qué color de piel tienen para qué van a hacer en su vida? Probablemente me digan que no, pero una vez que hacemos este tipo de experimentos, podemos darnos cuenta cuál es el poder que tienen estas pequeñas intervenciones en cambios de nuestras decisiones. Entonces, bueno, en resumen y ya para terminar, les hablé de 4 aspectos de defaults y problemas de autocontrol, que necesitamos utilizar el sistema automático y ayudar a Ulises a atarse al mástil. Un ejemplo es del ahorro para el retiro, de normas sociales y de mercado, que necesitamos políticas que busquen complementos, en términos de preferencias sociales, de qué tanto nos importa el otro. Nos puede ayudar mucho a entender diferencias salariales y de decisiones en el mercado laboral por género. Y por último, hablé un poco de cultura y estereotipos y el poder de la cultura para modificar decisiones. Entonces, esto nos podría servir mucho cuando, por ejemplo, hablamos de política gubernamental en medios de comunicación, la importancia de ser inclusivos y tomar en cuenta y cambiar estereotipos, sobre todo. Quisiéramos cambiar que si pensamos que cierto tipo de personas con un color de piel hacen ciertas cosas, entonces podemos cambiar esos estereotipos. Si creemos que las mujeres hacen ciertas actividades y los hombres hacen ciertas otras actividades, entonces la política de medios de comunicación puede ir cambiando esos estereotipos y por eso también tenemos cuotas de acción afirmativa y todo esto puede ayudar a cambiar esos estereotipos y lograr, creo yo, un mundo más equitativo y más incluyente. Muchas gracias por su atención y estoy a la espera de sus preguntas. Gracias. Campos la presentación en lo que es el marco de este Congreso Internacional Paso del Norte, la conferencia magistral a cargo del doctor. Ahora pasamos a la parte o a la sección que corresponde a preguntas y respuestas. Me gustaría que los estudiantes se animaran a hacerle preguntas al doctor
también a los compañeros investigadores, colegas profesores aquí de la universidad. Y también puede servir este momento por si el doctor necesita agregar algo más. De repente las limitaciones del tiempo nos exigen esto, pero en esta parte creo que podemos ahondar o profundizar en algunos temas que hayan quedado ahí sobre la mesa. Sí, aquí adelante, a ver si. Sí. Sí, nada más para las preguntas, su nombre y de qué carrera está estudiando para contextualizar un poquito. Buenas tardes, mi nombre es Yusalet González Mendiola, soy de la carrera de Trabajo Social, primer semestre. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían los métodos o las técnicas para cambiar los estereotipos que tenemos como sociedad, pues referente a lo que nos acaba de comentar sobre los estereotipos de cultura? Sí, gracias. Por ejemplo, el que les hablé es en términos de publicidad, ¿no? Publicidad, si vemos, por ejemplo, si vemos en los medios, que es un poco el propósito del experimento que se hizo, si vemos en los medios y los políticos que en general los políticos y los artistas son de un color de piel específico o una complexión específica, y entonces yo tengo 15 años, 18 años y estoy tratando de decidir qué voy a hacer con mi vida. Entonces, y me veo a mí mismo y digo, pues sabes que por aquí no me voy. O sea, no tiene mucho sentido si yo soy de esta forma, irme como político, como artista, si no hay gente como yo, ¿no? Entonces, cambia mi decisión, y aunque automáticamente no lo analizamos racionalmente de esa forma, automáticamente esa es la decisión que estamos tomando. Entonces, si quisiéramos tener una representación en la política más equitativa de cómo es el país, deberíamos de tratar de impulsar, por ejemplo, cuotas o acción afirmativa. Y eso es lo que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de mujeres, con las nuevas leyes en México para que haya equidad de representación en el Congreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en India hay estudios, y en otras partes del mundo, del impacto de las cuotas. Entonces, un economista tradicional, por ejemplo, en acción afirmativa diría, no estamos a favor de acción afirmativa de cuotas porque vamos a disminuir la productividad, se va a afectar la eficiencia, en el sentido de que, pues bueno, si la gente más productiva se está metiendo a esa área y hay cuotas, y entonces estás permitiendo que gente menos productiva se incluya, entonces vas a disminuir la productividad en general. Eso es lo que un economista tradicional diría. ¿Qué es lo que pasó en la práctica? Lo que pasa es de que, por ejemplo, en el caso de India, que dijeron, bueno, en estas localidades tiene que haber una presidenta municipal mujer, ¿no? Al contrario, lo que se dieron cuenta es de que antes mujeres que no se animaban a tomar esa posición, pero que eran incluso más productivas que los hombres, decidieron meterse a participar. Y esto tuvo un impacto gigante en las generaciones siguientes. Ya niñas de 12, 14 años, al ver que había mujeres que las estaban representando, aumentaron su tiempo de escolaridad, disminuyeron el tiempo en que, o aumentaron la edad en que tenían su primer hijo. Los padres de familia ya veían con menos aversión o mostraban menos estereotipos hacia las mujeres, y también fomentaban más a sus hijas para que siguieran estudiando. Entonces, todo esto cambió radicalmente en cómo ve el mundo las generaciones más jóvenes. Entonces, por eso les digo la importancia de la cultura de la publicidad oficial para cambiar esos estereotipos, y también, no solo eso, en términos de cuotas. Entonces, por ejemplo, ya se permitió en ciertos, o se dijo en México que
para ciertos distritos electorales tenía que haber un postulante con ascendencia indígena, y porque esto iba a servir en esas poblaciones precisamente algo similar al caso de India que acabo de comentar. Entonces, o sea, si me preguntas a mí, o sea, creo que el caso de acciones afirmativas, cuotas, son positivas para la sociedad, sobre todo en contextos con poblaciones que estén desfavorecidas históricamente o bien que no haya una representación equitativa. Entonces, te diría esas dos cuestiones de mecanismos, o sea, la parte de publicidad oficial y la parte de cuotas o acción afirmativa. Bueno, pues antes que nada, pues también quisiera invitar a los compañeros a que no seamos tímidos y hagamos pues preguntas, ¿no? Que pues estamos en un proceso de formación y pues se vale hacer preguntas. Bueno, tengo dos cuestiones. Una es si el consumo desenfrenado forma parte de nuestro contexto, digamos en un discurso de queremos que ahorres pero que también consumas. Y además, pues estamos minando, estamos terminando con los subsidios, y no sé si sea correcto, de seguridad social para el futuro, o va a haber menos seguridad social para nosotros como jóvenes. Y la otra también de forma de operacionalizar una iniciativa de educación financiera a través de una política pública para el sistema educativo mexicano. Son esas cuestiones nada más. Sí, gracias. Sí, no, efectivamente, o sea, pensaré que parte del consumo, o sea, depende del contexto social. O sea, sí, o sea, que esto pasa, que se ha analizado en Estados Unidos, por ejemplo, con la población afroamericana. O sea, que es lo que le llaman el conspicuous consumption, consumo conspicuo. O sea, que es, o sea, bueno, dado que, o sea, un poco la lógica de esta literatura es, bueno, si yo soy afroamericano y los demás piensan que me voy a comportar de cierta forma, entonces mi forma de señalizar que tengo dinero es comprarme cadenas muy vistosas, ¿no? Y mostrar que tengo dinero. Y en México no se ha analizado tal cual como en otros países, pero en México pensaría que está pasando o podría estar pasando algo similar. O sea, sí, los demás están señalizando con cierto tipo de vestimenta, cierto tipo de automóviles, etcétera, pues entonces yo estoy motivado a no perder la cara y de tener cierto tipo de consumo, si no, no me veo bien, ¿no? Entonces, por supuesto que todo ese tipo de decisiones, o sea, depende del contexto, pero para un economista tradicional no debería ser así. O sea, yo tengo mis preferencias y depende de cuánto está el precio de lo que consumo o no, pero, o sea, en términos de economía y psicología, de economía conductual, o sea, por supuesto que el contexto es lo que determina, probablemente en mayor medida, cómo me he visto, qué es lo que tengo para mostrar a los demás. Entonces, eso por supuesto. Y en términos de educación financiera, que solo dar la educación financiera en general no se ha encontrado que tenga muchos efectos. O sea, lo que tiene los mayores impactos para el ahorro es las cuestiones del default, o sea, el sistema automático. O sea, los individuos pueden ahorrar de forma automática, es lo que ha tenido el mayor impacto posible. O sea, decirle al individuo, puedes ahorrar aquí y esto es el rendimiento y puedes ahorrar acá. De hecho, lo que se ve cuando haces esa educación es de que el individuo, la persona se ve cargada cognitivamente de tanta información y entonces pueden pensar rápidamente cuál es la decisión que tomamos cuando nos vemos cargados cognitivamente con decisiones muy complejas. Tomamos la decisión más fácil.
La decisión más fácil es la decisión con mayor aversión al riesgo, o es decir, o sea, la que sea más sencilla es invierte en el gobierno, en bonos del gobierno, CETES y punto. O sea, en lugar de, si decimos fondos de inversión o con este tipo de características, es muy complejo cognitivamente y entonces tomamos la decisión más fácil. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Romero. Yo soy estudiante de la licenciatura en Economía y pues yo tengo dos dudas. Nada más quería saber si, aparte del reconocimiento como incentivo a la productividad, o sea, ¿existe algún sistema automático, algún sistema default para poder mejorar la productividad en alguna empresa? Y pues mi segunda duda es, pues más que una duda, quisiera conocer un ejemplo de normas sociales y normas de mercado siendo complementarios, como mencionó, pues un ejemplo de sustitución, y pues me gustaría conocer algún experimento, algún estudio que se realice como pues esas normas siendo complementarias. Sí, o sea, bueno, a ver, primero el incentivo a la productividad del default. O sea, sí es complicado que, o sea, tal vez, bueno, una vez cuando di una plática similar con gente de recursos humanos, un poco una persona se me acercó y me dijo, oye, ¿cómo le hacemos para cambiar el sistema de pago en la empresa, ¿no? O sea, porque es muy complicado. O sea, habían tenido, o sea, hubo un movimiento en las empresas donde se permitía mucho la desigualdad dentro de la empresa. O sea, es decir, los puestos altos ganaban mucho más que en otros. Algunas empresas siguen siendo así. Pero en este caso esta empresa me dijo, nosotros no queremos ya que sea así, o sea, nos hemos dado cuenta que no nos está funcionando tanto, pero no queremos que nuestros puestos altos se vayan a ir o que disminuya sustancialmente su productividad. Algo similar a lo que se está enfrentando el nuevo gobierno con los puestos altos, ¿no? Y, o sea, y un poco lo que le decía es, bueno, o sea, la forma de vender esto, o sea, si tú quieres transmitirle a tus trabajadores, o sea, y lo que yo entiendo de la literatura de esto es que no debes de decirlo como, o sea, como esto es un ahorro, o sea, no lo debes de decir así, lo debes de decir es, bueno, la empresa está pasando por tiempos malos, tienes que llamar a las normas sociales. O sea, nosotros no vamos a despedir a nadie, pero no podemos despedir a nadie, pero vamos a tener que hacer este cambio en ajuste en salarios y tienes que decir mucho más, llamar la atención más de las normas sociales más que las normas de mercado, decir no, o sea, no te pago, no eres productivo, etcétera. No, o sea, no puedes decir eso, sino sí habría una respuesta negativa en términos de producción. Y entonces ya no tengo tiempo de platicar todas las respuestas negativas que podría haber, pero o sea, creo que ese es un ejemplo de productividad y cómo, o sea, en términos prácticos, cómo lo podrías aplicar en términos de empresa, ¿no? Y la segunda pregunta de la parte complementaria de normas sociales y normas de mercado es, bueno, o sea, una tradicional es, por ejemplo, lo que hace los apoyos monetarios de Prospera Oportunidades, ¿sí? O sea, entonces, lo que hace Prospera Oportunidades es dar una beca a personas en situación de pobreza para que sigan asistiendo a la escuela. Entonces, ahí el incentivo monetario está haciendo que tenemos un subsidio por ir a la escuela y vamos a la escuela más por ese subsidio. Pero también hay toda una norma social de que debemos de ir a la escuela. Y no solo eso, también sobre todo en este sexenio, se complementó con una norma social de no estamos de acuerdo con el embarazo adolescente. Entonces, por ejemplo, si vemos las cifras de embarazo adolescente en México, hubo un aumento sustancial de 2000 a 2012, o sea, un aumento sustancial. De hecho, Chihuahua es uno de los mayores que tiene mayor aumento en embarazo adolescente. Y o sea, en el último sexenio se cambió un poco la política de comunicación. Entonces hay mucho más en radio, podemos ver, y en televisión,
toda una política de comunicación de no al embarazo adolescente por medio de diferentes estrategias, pero, o sea, esa es una política complementaria donde, por un lado, estás utilizando la parte de norma social, pero también tienes norma de mercado de personas en situación de pobreza. En este aspecto les das una beca por asistencia escolar, ¿no? Entonces, pero es una pregunta que yo le hago a mis estudiantes siempre, o sea, si queremos resolver un problema, ¿cómo lo hacemos? O sea, queremos resolver el problema de embarazo adolescente en México, ¿qué es lo que hacemos? Un economista tradicional diría, bueno, ¿saben qué? Todas las mujeres, digamos que esto es para mujeres, porque para hombres digamos que es mucho más difícil comprobar si eres padre adolescente, pero, o sea, digamos que es para mujeres y, o sea, queremos resolver. Un economista tradicional diría, bueno, ¿saben qué? Vamos a darle 500 pesos a todas las mujeres que no estén embarazadas, siempre. ¿Sí? O sea, ¿esa es una política razonable? Una política pública razonable, que debamos de hacer eso. Entonces, es muy costoso, como les decía, es igual que ahorro para el retiro, es muy costoso dar 500 pesos o 1,000 pesos a todas las mujeres antes de 20 años que no tengan un embarazo. Nos cuesta mucho. Entonces, mejor cambiemos a un sistema de inercia, un sistema de normas sociales. No metamos normas de mercado, utilicemos solo normas sociales. Y entonces lo que hace el gobierno efectivamente es tratar de cambiar la norma social. Entonces, tratar de cambiar la norma social donde no al embarazo adolescente. Entonces, y así podemos hacer con otro tipo de problemas. Queremos cambiar la diabetes, queremos cambiar la deserción escolar, queremos cambiar el que haya menos migración a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo cambiamos todo esto? ¿Damos incentivos monetarios o cambiamos la norma social? Y ahí es donde está la discusión. Entonces ya platiqué algunos ejemplos y si hay otra pregunta a lo mejor platico otros. Gracias. Samuel, de la licenciatura en Economía, yo quería preguntar sobre la posibilidad de aplicar estos descubrimientos de la economía del comportamiento en la eficiencia de políticas visto desde el punto de vista de la economía política. O sea, por ejemplo, si pudiera reducirse el problema de inconsistencia intemporal, que es una forma de, digamos, autocontrol desincentivado, porque los políticos pueden verse, una vez que ya están electos, incentivados a no implementar las políticas que prometen durante campaña. Entonces, ¿cree que sería viable implementar contratos de compromiso, sobre todo con castigos, ya sea a través de normas sociales o políticas, por ejemplo, un castigo a través de votos, o cuál sería mejor entre esas dos, y si pueden ser complementarias o sustitutos? Considerando además que a veces en las mismas votaciones los votantes tienen ciertos costos cognitivos, ¿no?, relativos a las votaciones, y eso hace que sea difícil castigar la inconsistencia temporal en las votaciones. Y si cree que haya dificultades, la segunda pregunta sería cuáles serían las dificultades para implementar este tipo de mecanismos de compromiso, de contratos de compromiso, o sea, las dificultades políticas para implementarlas. Sí, es una pregunta importante y difícil para mí porque no es mi área de investigación, tal cual, economía política, pero es una pregunta muy importante y relevante de la parte de inconsistencia intertemporal. O sea, no tengo mucho que decir más que, o sea, creería que, y que es un poco de los cambios que ha tenido México, que, o sea, al permitir la reelección, se va a tratar de reducir esta inconsistencia intertemporal. Por supuesto que como político y nuestros modelos tradicionales dirían que, o sea, promete todo hoy y que el día de mañana, o sea, ya se olvida y ya es otra situación. Entonces no hay un costo. Entonces, al permitir la reelección, se eleva ese costo al no cumplir y diría que pues probablemente esa sea la mejor forma de reducir la inconsistencia intertemporal. Entonces, en términos de dificultades de compromisos, etcétera, diría que no son… en economía decimos esto de cuando no puedes hacer o cumplir un contrato es cheap talk,
¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en términos políticos, y para quitar eso, diría que en términos de reelección esperaríamos que eso se reduzca o se elimine. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Aguiar, soy estudiante de psicología y pues primero que nada, pues muchas felicidades y muchas gracias por la información que nos trae el día de hoy. Y bueno, pues como estudiante de psicología, yo estoy interesada en saber si usted tiene información respecto a lo que es la psicología positiva, el efecto que está teniendo en la organización, es decir, si se ha visto algún impacto económico importante. Gracias. Sí, no tengo mucha información que decirte. Creo que es la segunda vez que me preguntan algo muy similar. Entonces, ha de ser muy importante, pero no te puedo contestar porque no soy experto en esa área. O sea, lo que te puedo platicar es cómo argumentos en psicología y teoría en psicología afectan en las decisiones económicas, cómo lo platiqué. Pero sin más ya no te podría platicar, entonces lo siento, te quedé mal ahí. Lo siento. Buenas tardes, soy Vianey Lara de la licenciatura en Economía. Tengo dos cuestiones. Richard Thaler menciona que la reacción del consumidor es respecto a sus sentidos, es una aportación aparte de las otras contribuciones que ha hecho. Mi pregunta es su opinión sobre este pensamiento que aporta Richard Thaler. Y la otra es si tiene conocimiento de algún experimento que se ha realizado para impactar o realizar cambios en la conducta del consumidor o para diseñar alguna intervención y mejorar hábitos de consumo en los individuos. Sí, o sea, las contribuciones de Richard Thaler son importantísimas, o sea, importantísimas. Sí, o sea, definitivamente, o sea, Richard Thaler trabajó con Daniel Kahneman y Tversky, muchos de los temas, o sea, pero verdaderamente lo que hizo crecer a Richard Thaler, sobre todo en la década de los 90, fue toda esta literatura de ahorro para el retiro. Y entonces, un poco lo que se trata de sintetizar los resultados de Kahneman, pero de una muy buena forma, que es como se titula su libro The Notch, ¿no? Que es este pequeño empujón. O sea, ¿cómo le hacemos para facilitarle a las personas que tomen las decisiones adecuadas? Y aquí hay todo un debate, o sea, un debate complicado o sea, bueno, hasta dónde el gobierno debe de intervenir para que las personas tomen decisiones adecuadas. Y Richard Thaler lo que menciona es, o sea, bueno, o sea, en todas las decisiones, en todas las políticas, tenemos una arquitectura de cómo están diseñadas las cosas. Y en esa arquitectura podemos diseñarla de origen para que las personas tomen mejores decisiones. Y si quieren cambiar esas decisiones, que sea fácil para las personas cambiar esa decisión. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que va ciertamente ligado con tu segunda pregunta es, bueno, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, qué pasaba en las escuelas en Estados Unidos que ponían primero en el lunch la comida chatarra y al final la ensalada, ¿no? La ensalada. Y entonces dijeron, bueno, o sea, esto es irrelevante, o sea, para Homo económicos es irrelevante. O sea, si yo quiero ensalada, yo me formo en el de ensaladas, o sea, no me formo en el de las hamburguesas. O sea, me da lo mismo, es lo mismo, son dos pasos. Pero, o sea, lo que se veía cuando se cambió, se vio claramente donde las personas consumían más ensaladas si las ponías al inicio que si las ponías al final. El tamaño, bueno, esta investigación ha sido también debatida en términos de replicación, pero bueno, se ha encontrado que dependiendo yo qué tamaño del plato te dé, o sea, qué tamaño del plato te dé, si te doy un plato pequeño, un plato grande, o sea, tu ingesta en comida va a ser muy diferente. O sea, igual, si no vieron el documental de Super Size Me, de una persona que va a McDonald's y cada vez que le dicen ¿quieres Super Size Me? Decía sí, y entonces
O sea, lo que se da cuenta es de que, o sea, que nuestro sistema es inercial. Si nos dan un refresco de 2 litros, nos tomamos el refresco de 2 litros, aunque nuestro consumo óptimo es 400 mililitros. Si nos dan un refresco de 800 mililitros, nosotros lo tomamos entero. Entonces, o sea, lo que dice Richard Thaler es, bueno, ¿cómo le ayudamos para que en la arquitectura esté las mejores decisiones? Pero aquí el problema es esta discusión de, bueno, hasta dónde debe intervenir el gobierno y hasta dónde no. Entonces, por ejemplo, en Nueva York se trató de poner una regla de, bueno, no pueden vender refrescos de más de 2 litros, ¿no? De más de 1,5 litros. Creo que el límite era 1,5 litros o litro. Y quería hacer eso el gobernador de Nueva York y no se lo permitieron. Y él argumentaba, no, es que no quiero que se consuma de más, y entonces esto, pero el argumento del Congreso Estatal fue que no puede hacer esto porque esto limita sustancialmente las decisiones económicas que los individuos pueden tener. Entonces, esa es la cuestión, o sea, ¿en qué momento podemos decidir que el gobierno está haciendo lo correcto versus el gobierno está haciendo de más para limitar nuestras decisiones económicas? Y lo que diría Richard Thaler es, efectivamente diría, bueno, esa cuota no va a favor de la libertad de las decisiones económicas, pero si yo te pongo el refresco más pequeño a la vista de los ojos y el refresco de 2 litros hasta abajo, posiblemente eso sí se permita. ¿Sí? Entonces, o sea, creo que en esos términos de políticas de consumo, cómo está relacionado con los hallazgos de Richard Thaler. Bueno, soy Odalis. Perdón, 2 preguntas más, solamente ya esta y otra pregunta más, sí, por favor. Soy Odalis Flores, de la licenciatura en Economía, y mi pregunta va un poco dejando de lado el aspecto del consumo y va más enfocado a la cultura y los estereotipos. En un país como lo es México, ¿cuánto tiempo va a tardar que, por ejemplo, se implemente una cultura diferente? Porque usted habla mucho sobre lo importante que es la inclusión, que pienso lo mismo, pero también pienso en que la mayoría de las personas en este país no les gusta la inclusión, aunque nosotros mismos deberíamos de estar a favor de eso, puesto que la mayoría somos de un tono de piel diferente al blanco, o por ejemplo en el caso de las diferencias salariales, la mayoría de los hombres sigue en su mundo creyendo que es mentira que hay una diferencia salarial y que las mujeres nos encontramos en desventaja en el mercado. Entonces yo me pregunto, ¿realmente será efectivo que se implemente otro tipo de cultura y cuánto tiempo va a tardar? Porque si nos enfocamos en los jóvenes, ¿en qué momento podrían pasar 30 años más para que esos jóvenes lleguen hasta un lugar de poder y que ellos puedan seguir haciendo la diferencia? Entonces, eso es básicamente mi pregunta. Sí, muy buena pregunta, muchas gracias. Sí, o sea, la cultura va cambiando lentamente, ¿no? Lentamente. Entonces, ¿cómo podemos lograr cambios más acelerados? O sea, eso no implica que sean cambios de un día para otro, pero, o sea, sí creo que podemos acelerar a la velocidad que va cambiando la cultura. Y, o sea, 2 aspectos, un poco ya lo discutí, es en términos de la política de comunicación social, de cómo comunicamos y cuáles son el rol de los medios de comunicación, y la parte de acciones afirmativas y cuotas que puede cambiar. O sea, imagínate si no hubiera habido esa ley de que hubiera un Congreso representativo equitativo en términos de género en México, o sea, ¿cuántos años más nos hubiéramos tardado para tener un Congreso de la Unión con 50% hombres, 50% mujeres? O sea, probablemente nos hubiéramos tardado muchos años, muchos más años, y eso lo pudimos lograr rápidamente en términos de una acción afirmativa. En términos de qué tan diverso queremos que nuestros políticos sean, que nuestros artistas sean, pues depende mucho de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, creo que ahí es principal que la política de medios cambie, que sea más incluyente, que pueda luchar contra ciertos estereotipos para cambiar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, un aspecto es, por ejemplo, cómo se veía a
Si ustedes recuerdan, o a lo mejor no recuerdan, a lo mejor nada más los profesores vamos a recordar esto, de la telenovela de TV Azteca de Mirada de Mujer. En esa novela sale una mujer divorciada y está buscando rehacer su vida. Y esa novela ayudó para cambiar los estereotipos en divorcio en México. ¿sí? Entonces, por ejemplo, y esto los economistas sí lo han analizado en otros contextos. Por ejemplo, en Brasil, cuando se ponía una novela con el actor, la actriz principal, una mujer con un carácter fuerte, y era, ¿cómo llamarlo? Con romper el estereotipo machista, por así decirlo. Lo que se dieron cuenta es que pudieron analizar diferentes municipios en Brasil donde se veía la novela y donde no se veía, y en donde se veía la novela las mujeres empezaron a pensar diferente que en donde no se veía la novela. Mucho más de, bueno, puedo aumentar mi grado de educación, puedo retrasar mi edad de embarazo. Entonces, el poder de los medios es muy importante y se ha encontrado en diferentes países. Entonces, diría que acciones afirmativas y el rol de los medios de comunicación. Última pregunta. Mi nombre es Raúl Ponce. Y me pareció muy interesante lo que comentaste. Quisiera hacer un comentario sobre el tema de la percepción de desigualdad entre los salarios y satisfacción y cómo eso pudiera afectar la productividad. Me da la impresión de que esto es importante para determinar estos resultados a nivel individual, pero no estoy tan seguro qué tan importante es a nivel agregado. Pudiera haber una cuestión de agregación en la que afecta negativamente a unos, pero afecta positivamente a otros, y al final a nivel agregado no es tan relevante. ¿Por qué comento esto? Porque la productividad, por ejemplo, en el último siglo se ha incrementado como nunca se había incrementado en la historia de la humanidad. El ingreso per cápita en México era $700 al año en 1900, hoy es de 18,000. El ingreso per cápita en Estados Unidos era $6,000 al año, ahora es de 59,000. O sea, ¿qué tan importante esto es a nivel agregado? A mí me parece que para explicar en particular el caso de la productividad, pareciera ser mucho más importante el cambio tecnológico, la profundización del capital en relación al trabajo y otros factores que ya han sido estudiados en los enfoques tradicionales de economía. Gracias. Sí, no, gracias. Sí, creo que es una muy buena pregunta para terminar, porque sí es algo que no he mencionado y creo que haces bien en mencionarlo. Efectivamente, no, aquí estamos hablando del efecto a nivel individual y no a nivel macro, y entonces no tengo mucho que decir exactamente sobre la pregunta que me hiciste, pero sí sobre el concepto general. Entonces déjame contestar primero tu pregunta y luego hablar sobre el concepto que estás mencionando. Primero, totalmente de acuerdo. Nos dice sobre el nivel individual, nos dice poco sobre el nivel agregado, y no conozco estudios que se hayan hecho de qué impactos o bajo qué modelos estos cambios podrían tener a nivel agregado. Entonces, mi percepción es similar a la tuya, que en términos de nivel agregado tendríamos pocos impactos, todo dependiendo de cómo asumamos de cuántas empresas hay así, que cuántos trabajadores van a cambiar su comportamiento, etc. Entonces, mi percepción es algo similar a la tuya, pero creo que das en el punto de ¿cómo pensamos sobre estos resultados de nivel micro versus nivel macro? Y creo que es fundamental, porque nos podemos ir al otro extremo en términos de políticas públicas, de decir, ¿sabes qué? Pues ¿para qué necesitas escuelas, hospitales, si cambiando este pequeño detallito puedes hacer que las personas vayan más a la escuela o retrasen un poco el embarazo o otras decisiones? Y esto puede llevar a gobiernos a que digan, ¿sabes qué? Pues mejor no hago escuelas, no hago hospitales, y no es lo que se está diciendo aquí.
O sea, sí, no lo dejé claro en la plática, pero agradezco esta pregunta para rectificar y dejar claro ese aspecto en que, o sea, lo que estamos aquí es a nivel micro y no estamos diciendo que, o sea, con estos pequeños cambios implica que sustituyas toda tu política macroeconómica, ¿no? O sea, entonces, de hecho, hay toda una discusión al día de hoy de, o sea, cómo reducimos pobreza. O sea, ¿cómo reducimos pobreza? Entonces, México no es la excepción junto con otros países que tenemos un programa para combatir la pobreza. Tenemos el programa Prospera, es un programa de transferencias monetarias condicionadas. Entonces, damos este programa, damos estas becas, este dinero, suplementos alimenticios, damos otras intervenciones para esperar que disminuya la pobreza. Y por supuesto que esto puede tener decisiones conductuales, pero sí la economía no crece, si no aumenta la conexión entre diferentes mercados locales, si no aumenta la infraestructura escolar, si no aumenta la infraestructura en salud, pues es difícil que esta intervención muy focalizada a nivel micro, que esperemos que cambie conducta, pues se vea reflejada en cambios en pobreza si a nivel macro no estamos haciendo las inversiones y los cambios necesarios. Entonces, sí, o sea, estos resultados nos dan ciertos cambios en conducta a nivel individual y eso no quita que debamos de hacer las intervenciones a nivel macro que requerimos para poder lograr cambios sustanciales. Entonces, gracias y para poder hacer esa clarificación. Gracias. Sí, bueno, yo nada más quiero despedirme con darles las gracias y otra vez un honor estar aquí y espero poder estar con ustedes otra vez en el futuro. Muchas gracias. Bueno, finalizamos esta ronda de preguntas y respuestas agradeciéndole a nuestro público su presencia y la participación con las preguntas a nuestro ponente magistral. Me permito leer la constancia que le será otorgada al doctor. Dice así: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, a través del Departamento de Ciencias Sociales, otorgan la presente constancia al doctor Raimundo Campos Vázquez por su participación como ponente con el tema Economía Conductual, la relación de la economía y la psicología en el marco del Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte, realizado del 10 al 12 de septiembre de 2018, por una vida científica, por una ciencia vital. Firman al calce maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, director del instituto, y doctor Héctor Antonio Padilla Delgado, jefe del Departamento de Ciencias Sociales. Doctor. No.